¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Espero que bien. Con ganas de comentar un trabajo del cual yo no esperaba comentarlo, o sea, directamente dije, vamos a comentarlo ahora porque quizás sea el mejor momento. El Saint Anger de Metallica, lanzado en el año 2003 por Elektra Records. El infame para muchos eh, peor disco de la banda, pero que la verdad a mí me gusta mucho. No se lo puede catalogar en este sentido como el mejor de la banda, porque no lo es, pero sí tiene muchas cosas que me gustan y las cuales considero que es un disco que a ciertos estándares de muchas bandas hoy en día lo considero muy sobreodiado. Muy, pero muy sobreodiado. ¿Y por qué? Bueno, antes que nada, ¿por qué voy a hacer esta reseña ahora? Porque ahora en Netflix se estrenó el documental Some Kind of Monster y como me costaba buscar películas, esas cosas, dije vamos a verlo a ver qué tal. En ese documental se refleja el periodo de grabación que tuvo la banda durante esos años justamente y va con la cuestión de que el disco arrancó a grabarse en el año 2001 pero que fue interrumpido indefinidamente hasta el año siguiente porque James Hetfield tuvo que lidiar con los problemas de alcoholismo y tuvo que someterse a un largo periodo de rehabilitación en donde se plasma ahí en el documental que no sabía si él iba a volver a la banda. A esto se le suma los problemas ahí de que Jason Newsted se fue de la banda y bueno, la grabación del disco arrancó por el año 2002 y como bien les dije, Jason Newsted se fue de la banda y la banda fue catalogada en este entonces como un trío, siendo que Bob Rock solamente tocó el bajo acá. ¿Qué características tiene Saint Anger? Es un trabajo que va muy arraigado y muy conectado al nuevo sonido de la nueva ola del metal americano o The New Wave of American Heavy Metal, relacionado a bandas como Lamb of God, El Himno, Trivium. Y yo pienso que hay el sonido está un poco ahí, sin embargo, el disco suena incluso distinto. Pertenece un poco más a esa categoría. Yo calificaría a este disco como un disco de nu metal con tinte de trash, porque no se ha perdido, si bien el trash rápido y característico de Metallica no está tan presente acá, sí que tiene algunas características en particular. ¿Qué decir? Yo antes de que escuchen el disco, no voy a hablar sobre los clásicos de Metallica porque es lo que más a mí me encantan los discos. Siéndole honesto, yo todavía no he escuchado el primero, el Kill Em All. Yo crecí con el Ride the Lightning, el Master of Puppets y el A Justice for All. Esos dos discos en particular son mis favoritos. Pero lo que voy a charlar un poco es sobre mi percepción sobre lo que tengo de este disco. Yo les recomiendo totalmente que vayan a ver el documental de Some Kind of Monster antes de escuchar este trabajo, porque la verdad el contexto en donde se realiza este disco, porque pensás que puede llegar a ser un desastre, en realidad es como que se ve un poco más claro ahí. Se ve un poco más claro la dificultad de que Metallica estaba pasando ahí por ese momento y cómo fue inspirado en eso en las canciones. Desde terapias larguísimas, con un tal Phil, donde el propio productor Bob Rock fue involucrado ahí justamente. Por cierto, este fue el último disco de Bob Rock donde participa con Metallica. Se ve ahí mucho constante peleas, enojos, iras. Todo eso se refleja en este disco. Yo a este disco mi primer contacto fue desde muy chico, fue desde el 2000, creo que tenía como 13 años, 12 cuando lo escuché por primera vez. Y lo había escuchado de forma superficial y yo cuando lo escuché dije, wow, ¿por qué toda la gente como que estaba criticando mucho este disco? A mí en lo personal me pareció muy bueno. Lo escuché muchos años después, como a los 18 quizá. Me siguió gustando, pero ahora como que le di un poco más de atención después de haber visto este documental. Y qué decirle, es un muy buen disco en cuanto a su propuesta. Metallica en este disco trata de sonar lo más personal, lo más crudo, lo más sucio posible, que incluso
el desorden por ahí que tienen algunas canciones, el desorden un poco, sobre todo con la voz de James Hetfield, que por ahí como que se va, como que desgarra mucho su voz. Siento que tienen un propósito y sobre todo no falta coherencia acá. No falta coherencia como, no sé cómo explicarlo así con palabras, pero no falta coherencia en este disco. Y sí, fue un disco que la verdad que me gustó. Me gustó mucho la batería de Lars Ulrich. El mayor problema que tiene la mayoría es con la batería de Lars Ulrich, con el snare que parece una cacerola, digamos. Parece una cacerola como la que estuve grabando ahora hace un ratito. Y sobre todo las producciones generalmente se escucha todo muy sucio. Muy sucio, muy garajero, como se describe ahí, como quería Bob Rock que sonara el disco. No es que fue hecho así como así de pura vagancia nomás. El disco fue compuesto bastante bien. La producción fue diseñada para que sea así. Y es, por supuesto, no es para todo el mundo. No es un disco para todo el mundo, en mi opinión personal. Pero si le das una oportunidad y sobre todo le das una oportunidad a ver sobre todo lo que la banda estaba pasando en ese momento y sobre todo lo escuchás con oídos abiertos y sobre todo te fijas un poco en las letras ahí personales del disco que van desde la furia, desde el dolor, de los propios ríos, de la propia música. Ni siquiera te fijé mucho en las letras, pero de la propia rabia de los riffs y por ahí de las baterías de Lars Ulrich, que si bien no es trash en todo momento, por ahí sí es como que se ataca, como que se altera el tipo, se altera para tocar. Es un trabajo que te puede gustar, incluso un trabajo que te puede por lo menos dar una percepción un poco más alta musicalmente hablando. Y la verdad, llegando a la última canción, la canción que menos, las dos canciones que menos me han gustado, pero me gustan todavía, son Invisible Kid. Invisible Kid está buena. Y también Purify. Pero después el resto, la verdad que les puedo decir la verdad, todo el disco me ha gustado mucho. Sobre todo pieza como My World y la última I Within My Hands, que hasta con el final un poquito como que llega a ser un poco experimental, de hecho. Es un disco por ahí de repente experimental, que combina cierta atmósfera muy oscura y todo se reduce un poco al contexto que al que la banda estaba pasando en ese momento. Incluso siendo un disco de nu metal o de esa ola, no suena a nada, pero por ejemplo no suena nada de un disco de Slipknot, no suena nada a un disco de Korn, por ejemplo, y de hecho no he escuchado a lo largo de mi vida que fue escuchando algunas cosas, no he encontrado, ¿cómo decirlo?, un sonido que se asemeja al de este disco y sobre todo con lo crudo con lo que se expresan los músicos en estas canciones. Es un disco un poquito largo, eso sí, pero la verdad lo disfruté. Lo disfruté ya con esto, ya dije, ok, no estaba equivocado en mis opiniones anteriores sobre este disco, de haberlo escuchado así, como de una forma superficial. ¿Qué calificación le doy a este? Le doy un 8.5 a un 9. No tengo nada más para decir, más que también a invitarlos a que si les gusta mucho este contenido, ya saben, pueden darle un like, suscribirse para más contenido como este. Y próximamente nos estamos viendo con otro material que tengamos para charlar, la verdad. ¿Qué es lo que opinan de este trabajo? Un fuerte abrazo. Chao, chao.